Abramos en oración. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar y te damos gracias por ir a la cruz. Y pido, Señor, más que nada esta noche, que por tu Espíritu Santo tú hagas de la cruz algo personal y real a todos nosotros, no algo del cual leímos o estudiamos, no algo que vimos en una película, sino algo que nos damos cuenta hiciste por nosotros, personalmente e individualmente. Espíritu Santo, enséñanos y guíanos en esta noche, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén. El último domingo era el domingo de Palmas, el que entró Jesús en un burrito y por primera vez en sus 33 años recibió y aceptó la proclamación del pueblo como rey. En Marcos 11, 8 a 10 dice, muchos de la multitud extendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que los rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David, alaben a Dios en el cielo más alto. Como dijimos el domingo, los discípulos estaban mareados de alegría, porque por 3 años ellos observaron a Jesús no querer aceptar este título como rey. Juan 6:15 dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Eso fue después de dar de comer a los 5,000. Jesús siempre tratando de apartarse de la proclamación del pueblo como rey. Pero ahora, por fin, el domingo de Palmas, él recibió la aclamación de él como rey. Y estaban tan contentos porque estaban esperando este momento, ese momento que Jesús finalmente entraba a Jerusalén y demandaría su lugar legítimo como rey, que era cuando los 12 recibirían las coronas que se le habían prometido y comenzarían a reinar. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que los discípulos pensaban tan egoístamente? Porque la noche antes de que Jesús fue llevado al huerto, en el aposento alto, su enfoque era en su posición de poder cuando Jesús tome el trono. Lucas 22:24 dice esto. En el aposento alto. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Entonces, este es el jueves, la cena de Pascua. Pocas horas después, estos 12 serían testigos de Jesús, llevado, atado como criminal y juzgado y condenado a morir en la cruz por Pilato. Entonces vean el cuadro. El jueves en la noche, Jesús, después de arreglar ese argumento con los 12, pasa con 11 una cena. Y después de la comida, dice que cantaron un himno y se fueron de la ciudad de Jerusalén y fueron sobre el arroyo de Cedrón, que habría estado con mucha sangre de quizás 200,000 corderos muertos. Como dijo el historiador Josefo, la ironía que Jesús fue del templo a Getsemaní habría pasado por ese río. Una vez en el Monte de los Olivos, en el huerto, Jesús ora pidiendo que si posible esta copa de sufrimiento pueda ser quitado de él, porque él sabe lo que viene. Lucas 22:41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso fue el jueves en la noche. Después de orar 3 veces, llegó Judas con una turba y trató de apresar a Jesús y entregarlo a Caifás, el sumo sacerdote. Eso lo vemos en Lucas 22. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud. Dice que él oró como
derramó gotas de sangre. Después, cuando los discípulos vieron que estaba por suceder, exclamaron: Señor, a ver, perdón, tengo el equivocado. Aún mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Y en el 54 dice: entonces Jesús lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Entonces Jesús, al ser apresado, dejó a los discípulos totalmente solos. No solo están confundidos y desconsolados, sino que todos abandonan a Jesús. Aún Pedro, Marcos 14 dice eso. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Y es ese mismo Pedro que pocas horas antes, dijo esto. Marcos 14. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Sin embargo, lo hace. Entonces los discípulos en sus mentes están tambaleándose. Jamás vieron llegar esto. Y de aquí en adelante, excepto por unas mujeres y el apóstol Juan que fueron testigos de la crucifixión, Jesús estaba solo de este momento en adelante. Y esto fue profetizado en Isaías 53. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Entonces, solitario, Jesús ahora va ante el Sanedrín, la Corte Suprema judía, la única que podía condenar a alguien a muerte. Vemos esto en Lucas 22, 66. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él respondió: si lo dijera, no me creerían. Si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Sin embargo, todos gritaron: ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos los oímos decirlo. Y Mateo agrega esto en 26:65. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la vestidura en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. O sea que porque él decía que afirmaba ser Dios. Los judíos mandaban de que cada judío, cualquier judío, que si escuchaban a cualquier israelita blasfemar a Dios, el Talmud decía que eran atados y ordenados inmediatamente a desgarrar o rasgar su ropa. Sin embargo, el sumo sacerdote especialmente fue comandado a no rasgar su ropa. En Levítico 21 dice: el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para llevar las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. Entonces la acción del sumo sacerdote era ilegal. De hecho, el juicio era muy ilegal en varios puntos, como que fue llevado a cabo de noche el juicio. Fue hecho en casa de Caifás, eso fue ilegal. Que se habían reunido la noche antes en el día santo para el juicio, que se hizo en un día. Eso fue ilegal. Que ninguna persona estaba ahí para defenderlo. Eso fue ilegal. Y lo último, que cambiaron los cargos cuando lo enviaron a Pilato. En el Sanedrín lo culparon de blasfemia, pero cuando lo llevaron a Pilato, cambiaron su cargo a sedición.
en contra de Roma. Lucas 23, 1 y 2. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces, ¿por qué el Sanedrín entregó a Pilato a Jesús en vez de matarlos ellos? La opinión común es que Roma había quitado el derecho del Sanedrín de dar la pena de muerte, pero eso no es verdad completamente. Este cuadro es la corte donde estaban el Sanedrín. Podemos ver que era un cuarto en el monte del templo y donde el Sanedrín se reunía, los 72 miembros o 71 miembros más el sumo sacerdote, el único lugar donde podían hacer juicio. Y se reunieron en la casa de Caifás esa noche. Roma sí permitía que el Sanedrín lleve la pena de muerte en la mayoría de los casos, y blasfemia era uno de esos casos. Podían matar a un judío por blasfemia sin que interfiera Roma, y le permitió que ellos sean una corte para cualquiera que ellos pensaban que era culpable de cualquier cargo de muerte, excepto por traición o sedición contra Roma. Y Pilato confirma esto en Juan 11, cuando dice esto. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. O sea, la forma de muerte que ellos querían. Entonces los judíos podrían haber matado a Jesús por la blasfemia apedreándolo. Levítico 24 del Antiguo Testamento da esta pena. Todo el que blasfeme el nombre del Señor, que era lo que ellos el cargo que le hacían a Jesús, morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. De hecho, los líderes religiosos trataron de hacer esto antes. Ya habían tratado de matarlo apedreándolo, que se lleva a cabo en Lucas 4. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. ¿Por qué un precipicio? Porque así apedreaban a la gente. Entendemos equivocadamente por la mujer que fue apedreada o querían apedrear por adulterio, pero la forma que apedreaban era que llevaban al precipicio, lo tiraban por el precipicio y luego un hombre de cara arriba, una mujer cara abajo, y arriba la gente tiraba las piedras hasta matarlos. Los acusadores eran los primeros que tiraban. Si eso no los mataba, entonces todo el pueblo los apedreaba de esa parte de arriba. Cuando decían que trataron de arrojarlo de un precipicio, esto responde al cargo de la blasfemia. Entonces, no crean que los líderes judíos estaban dispuestos a matar a Jesús porque ya habían tratado de hacerlo. Pero la Corte Suprema judía los llevan ante Pilato con el cargo que uno de los dos que ellos no podían matarlo, que era sedición. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía miedo del que haya un amotinamiento que haría que Pilato vea una insurrección durante la Pascua. Eso no ayudaría a la causa de los judíos, porque era Roma que había seleccionado a Caifás como sumo sacerdote y solo podía mantenerse en esa posición si podía mantener el orden entre los judíos. Entonces, al desplazar la responsabilidad a Pilato, transfería todo el peso de un amotinamiento a los hombros
Pilato, pero ellos querían que lo crucifiquen. ¿Por qué específicamente la crucifixión? ¿Por qué no apedrearlo? Porque ellos creían que al crucificar a Jesús, ellos pondrían una maldición sobre él, que sería prueba absoluta a todo el pueblo que Jesús era maldito. Lo recibieron de la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo el mismo día. Escuchen. Porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera, evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. O sea, alguien colgado en un madero es maldito. Y Dios usa esto, permitiéndose a sí mismo, a Jesús, ser una maldición para nosotros. Y lo leemos en Gálatas 3. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pilato trata de salvar a Jesús de eso. Declara 3 veces la inocencia de Jesús. Lucas 23. Por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte. Es lo mismo que le decían Hosana. Cada vez más fuerte gritaban, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a la muerte como la gente reclamaba. Y esto, hombres y mujeres, es cuando le dieron la muerte. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y luego lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel, llamaron a todo el regimiento, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Esa es una descripción muy liviana que pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y recuerden, consideren, ¿quién es que estos hombres están tratando brutalmente? Colosenses 1 lo hace claro. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía. Este hombre que estaban tratando brutalmente, todo fue creado por medio de Él y para Él. En ese árbol donde colgaba, donde habían puesto clavos, Él había creado ese árbol y existió antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Este que fue golpeado, ensangrentado, escupido, escarnecido, burlado y despreciado, es el creador y sustentador de todo lo que se ve y lo que no se ve. Y Él tiene todo unida bajo su gran poder. ¿Alguna vez consideraste que al colgar en la cruz y esos clavos pasaron sus manos, que Él estaba sosteniendo los átomos en esos clavos que los sostenían? Simultáneamente que los clavos los sostenían Él también sostenía esos átomos, los unía. Al burlarse de Él, cada soldado podría haber dicho, o dicho dentro de Él, conozco tu familia,
Conozco a tu padre, conocí a tu abuelo, era un gran hombre. Sé dónde has estado y lo que has hecho. Yo sé cómo vas a morir. Todos los que se burlaron de él, y yo creo que él dijo, y les perdono. Mateo 27, 29. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «Viva el rey de los judíos». ¿Alguna vez consideraste el significado de las espinas en su frente? ¿Por qué es significativo? Porque los espinos, a diferencia de toda la creación, vinieron después de la caída y eran parte de la maldición. Lo encontramos en Génesis 3. Dado que hiciste caso a tu esposa, le dijo a Adán, y comiste del fruto del árbol del que ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. La ironía que Jesús, al colgar en la cruz, lo más visible a sus ojos era un recordatorio de la caída del hombre. Y cuando se cansaron de burlarse de Jesús, lo llevaron para crucificarlo. Mateo 27, 31. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Se cree que la crucifixión fue creado por los persas en el sexto siglo después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Y el rey David, antes de vivir en ese tiempo, en el 11 antes de Cristo, profetizó de esto. En Salmos 22, mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. David profetiza 500 años antes de inventarse la crucifixión, que Jesús y sus pies serían clavados. Los clavos para la crucifixión, basados en los hallazgos arqueológicos, tenían de 5 a 7 pulgadas y más o menos 3 octavos de grosor. Este es un osario, una caja de huesos de la familia de Caifás, y fue de Caifás, su propia caja. En 1968, unos arqueólogos descubrieron el osario, el hueso de Jehu Hamán, que había sido crucificado entre el 7 al 66 después de Cristo. Lo primero que notaron que no había sido clavado en las palmas de las manos, sino en sus muñecas. Era el punto en la muñeca que se llama punto de destino. Pasa por el nervio medial el clavo, que causa un dolor enloquecedor y hace que el dedo gordo y los dedos se contraigan involuntariamente, como se ve. Y la ciencia confirma que este lugar era simplemente por necesidad, porque determinaron que el peso del cuerpo no puede ser sostenido por un clavo en la palma de la mano, porque va a romperlo, va a rasgarlo. Pero dice la Biblia manos, y es cierto, pero en el griego el nombre mano tiene que ver con toda la mano, aún el antebrazo y la muñeca. La muerte de crucifixión hubiera pasado en pocas horas o quizás hasta 4 días. Y mucho tenía que ver con la severidad de los golpes. Y cuando los golpeaban ante la crucifixión, un soldado estaba ahí con una piedra donde podía registrar que si confesaban sus pecados lo golpearían menos y podían aminorar el castigo si confesaban, pero si no confesaban eran más brutales, más salvajes en sus golpes.
Y Jesús no podía confesar pecados y tenía que estar en silencio como un cordero ante sus matadores. No abrió la boca. Entonces veo en mi mente ese golpe cada vez más y más fuerte, porque no tenían nada que confesar. Y aunque las víctimas de crucifixión morían por varios distintos razones de deshidratación, hemorragias, pero la muerte misma casi siempre era por sofocación, con todo el cuerpo de Jesús sostenido por sus brazos extendidos y sus pies. Una vez que se dislocaban sus hombros y sus brazos, la única forma de evacuar del oxígeno gastado en los pulmones era levantar su cuerpo con los hombros dislocados y los brazos casi al lado de él. Hubiera apretado los pies contra el clavo que los sostenía en la cruz, con su espalda rasgada contra esa viga cargada de astillas. Y agregamos a eso sus calambres debido a la deshidratación. Y al colgar ahí, los líderes religiosos, inmovidos por eso, inexpresivos por ese salvajismo, se burlaban de él diciendo esto. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de ellos en la cruz. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Verso 22. Se salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismos. Y eso es verdad. Si Jesús hubiera salvado su vida, Él no podría haber salvado tu vida. Es solo porque Él no se salvó que Él puede salvarte a ti. Segundo, ¿notaste que los dos criminales se mofaban de Jesús? Mateo 27, 44 lo dice. Hasta los revolucionarios, en plural, que estaban crucificados con Jesús, se burlaban de él de la misma manera. Los dos echaron esos insultos. Pero durante esas 6 horas, en un momento, al observar a Jesús, uno de esos criminales fue convencido de que Jesús era quien decía el letrero arriba de su cabeza, Rey de los judíos, y con un corazón arrepentido y contrito, él dijo esto. Uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Puedes verlo mirando a Jesús? Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos se burlaron de él, pero ahora de pronto cambia el escenario. Mateo 27, 45. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Puedes ver ese cuadro? Al mediodía, el paisaje cambia del sol del mediodía, del Medio Oriente, a oscuridad. ¿Cuán rápido? No se nos dice, pero pienso que sucedió en minutos y con ello viene una calma extraña. Los pájaros dejan de cantar, la gente deja de caminar. Recuerden, no tienen linternas ni lámparas de aceite. Pero ¿quién hubiera tenido una lámpara a las 12 del mediodía?
y sigue oscuro hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús clama en Mateo 27. Al mediodía la tierra se llenó y Jesús clamó, Elí, Elí, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El comentarista Benson dice, la verdad que las palabras de nuestro Señor son difíciles. Dice, la verdad es que esas palabras de nuestro Señor tienen que ser vistas a la misma luz que su oración en el huerto. Esa oración expresa solo los sentimientos e inclinaciones de su naturaleza humana, presionado con el peso de sus sufrimientos. De la misma manera, su exclamación en la cruz procedió de la enormidad de sus sufrimientos y fueron expresados sus sentimientos de la misma naturaleza humana, a decir con dolor extremo, porque Dios no quitó esa copa de él. Pero como la oración de Jesús en el huerto fue templada con resignación a la voluntad de su Padre, cuando dijo, no mi voluntad sino la tuya, así su queja en la cruz era templada de la misma forma. Ellicott, el comentarista, dice esto: deberíamos rehuir cualquier análisis demasiado curioso sobre los sentimientos internos de la humanidad del Señor con relación a su clamor. ¿Era un temor natural de morir o aguantar la ira que venía con el castigo por los pecados de la raza humana por el cual sufrió? ¿Hubo una momentánea interrupción en la unión consciente entre su alma humana y la luz del rostro de su Padre? Ninguna de esas respuestas es completamente satisfactoria y deberíamos contentarnos con dejar el misterio sin entenderlo y que nuestras palabras sean cuidadosas y pocas. Y luego a las 3, Jesús clamó, verso 29. Hubo un vino ahí, un vinagre que pusieron en una esponja y lo probó, y Jesús dijo, todo consumado es, y bajó su cabeza y dejó su espíritu. Y en ese momento, durante 3 horas, el lugar oscuro de pronto es roto porque hubo un terremoto. En ese momento, cuando dijo consumado es, en ese momento el velo del templo fue roto de arriba para abajo y la tierra tembló y las piedras se rompieron y las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres y mujeres que habían muerto fueron levantados de la muerte y 3 horas de oscuridad terminaron. Vuelve la luz del día y los pájaros cantan de nuevo y todos vuelven a casa. Ni sus amigos ni sus enemigos entendieron lo que había pasado. Todos se fueron a casa. Es con la excepción de unas pocas mujeres y 2 hombres muy ricos. Juan 19:38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Era el de José. Y como era día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y una vez que estos 2 hombres ricos, amigos de Jesús, habían envuelto el cuerpo de Jesús y lo habían puesto en la tumba personal de José, se fueron a casa en silencio. El temor, el terror y el miedo con ellos. Y eso termina el Viernes Santo, que pasó hace 1988 años.
Mis hermanos y hermanas, el enfoque de ese Viernes Santo, en ese entonces y ahora, el enfoque de ese Viernes Santo, en ese entonces y ahora, es recordar. Y aquí es donde tu relación personal con Jesús es establecida. Escuchen, aquí es donde tu relación personal con Jesús es establecida, arraigada y bien fundada en la cruz. La cruz es donde Jesús, es donde está Jesús. Y Él es para ti y cambia de Él ser alguien a quien oíste hablar a conocerlo personalmente, amarlo y apreciarlo más que cualquier otra persona. Eso sucede en la cruz. Porque para conocer a Jesús verdaderamente y amarlo y tener un corazón lleno hasta desbordar con aprecio por lo que Jesús hizo por ti, para ti personalmente, tú necesitas encontrar a Jesús al pie de la cruz. Todo sucede en la cruz. Y es por eso que esta canción famosa se conecta en una profundidad. Cantemos juntos. Ay, y mi Salvador sangró, y mi soberano murió. Y Él entregaría esa cabeza sagrada por pecadores como yo. Fue por crímenes que yo hice que Él clamó en esa cruz. Tan asombrosa piedad y gracia desconocida. Y el amor más allá de cualquier grado. En la cruz, donde primero vi la luz y la carga de mi corazón se fue. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora estoy feliz todo el día. Y el sol en oscuridad se escondió y encerró su gloria. Cuando Cristo, el gran Creador, murió por los pecados de toda criatura. Yo puedo esconder mi cara avergonzada cuando la cruz del Calvario aparece, pero se derrite mi corazón en agradecimiento y de mis ojos se derraman lágrimas. En la cruz, lo primero vi a Jesús y la carga de mi alma se fue. Fue allí por la fe que recibí la vista y feliz estoy todo el día.
las gotas de dolor no podemos pagar la deuda de amor que debo. Aquí, Señor, me entrego. Es todo lo que puedo hacer. En la cruz, lo primero vi a Jesús. Y la carga de mi alma se lo llevó. Fue allí por fe que recibí a Jesús. Y feliz estaré todos los días. Cantemos en la cruz. Lo primero vi a Jesús. Y las manchas de mi alma Él quitó. Fue allí por la fe que recibí a Jesús. Y por siempre feliz estaré.